Buenas tardes, soy el doctor Piero Osnayo Karlovich, presidente del tercer año del Hospital Rebaliati, y ahora vamos a hablar de lo que es el cristalino, patología del cristalino. Bueno, para recordar lo que es el cristalino, ¿no? El cristalino en sí es el lente del ojo, ¿no? Tiene un poder dióptrico de 22 dioptrías, ¿no? Es una estructura avascular, ¿no? Avascular y biconvexa, ¿no? Es el segundo elemento de poder dióptrico del globo ocular después de la córnea, que tiene 43 dioptrías. Y este cristalino está suspendido en el ojo gracias a las zónulas o ligamentos suspensorios del cristalino, ¿no? Que dependen de lo que es el músculo ciliar. El músculo ciliar es el encargado de la acomodación. ¿Qué es la acomodación? Es cuando el cristalino aumenta su curvatura. Aumenta su curvatura, aumenta su curvatura para tener un mejor enfoque de los objetos, de lo que queramos ver. Para tener un mejor enfoque, el cristalino aumenta su curvatura gracias a que el ligamento suspensorio cristalino o la célula se relaja. Entre sus partes del cristalino tenemos una cápsula anterior, una cápsula posterior, una corteza y un núcleo, ¿no? Cápsula anterior, 14 micrómetros de grosor, cápsula posterior 4 más o menos, núcleo, corteza, ¿no? Depende del humor acuoso y el vitro para su nutrición, ¿no? El vitro en la parte posterior, el humor acuoso en la parte anterior para la nutrición del cristalino, ¿no? Es una estructura avascular que no tiene inervación, acuérdese de eso, ¿no? Permite el enfoque de los objetos de la mirada gracias a la acomodación. Como vemos acá, los rayos de luz pasan a través de la córnea clara, córnea transparente, pasan a través de la pupila, pasan a través del cristalino, que es el lente del ojo, que refracta los rayos de luz hacia la retina, ¿no? Esta imagen es para recordarles otra vez las partes del cristalino. Cápsula anterior, cápsula posterior. En la cirugía de catarata, lo que se quiere mantener es toda esta bolsa de acá, la cápsula posterior. Se mantiene toda esta bolsa de acá para poder colocar el lente intraocular, ¿no? En la cirugía de catarata, básicamente lo que se hace en lo que es la vacuumulsificación, se hace como una tapita acá. La cápsula rexis, se abre la cápsula anterior para vaciar todo el contenido de la catarata. Todo el contenido cataratoso, todo se vacía, dejando esta bolsa capsular, esta, esta, este, esta cápsula posterior se deja y ahí sobre esta se coloca el lente intraocular. Ahora, tenemos entre la cápsula anterior y la corteza, esta parte de acá que es el epitelio. En el epitelio tenemos que desde ahí se van formando las fibras. Estas fibras van creciendo hacia la periferia. Las fibras más nuevas, por decirlo así, se van hacia la parte más periférica, hacia el ecuador del cristalino, y las fibras más antiguas se van hacia el centro. Es por eso que las cataratas en los pacientes seniles, en los pacientes mayores, casi siempre son nucleares, porque se endurece esta parte de acá de la catarata, ¿no? Las células del epitelio, mientras se acercan al ecuador, van formando fibras que continúan creciendo a lo largo de toda la vida, siendo las más antiguas más al interior y las más jóvenes en la periferia. Fibras más jóvenes en periferia, más viejas adentro, núcleo, ¿no? Vemos un cristalino con sus zónulos que lo están sosteniendo, ¿no? La importancia del epitelio, como mencioné, gracias a acá comienzan a formarse las fibras del cristalino a lo largo de toda la vida, van creciendo fibras. Otra imagen de acá, ¿no? Para ver lo de la zónula, ¿no? La zónula sostiene tanto al cristalino, tanto en su parte anterior, tanto en la parte posterior, como en el ecuador del cristalino, ¿no? Zónulas, ¿no? La zónula tiene como función mantener el cristalino en su posición y transmitir hasta el cristalino las contracciones del músculo ciliar durante el proceso de acomodación. Lo que ocurre es que el músculo ciliar se contrae y la zónula se relaja. Al relajarse la zónula, el cristalino aumenta su curvatura. Eso en sí es el mecanismo de la acomodación. Las dimensiones de un cristalino: tenemos un diámetro horizontal de 9 a 10 milímetros, un diámetro anteroposterior de 4 milímetros,
un radio de curvatura anterior de 10 milímetros, un radio de curvatura cara posterior de 6 milímetros. Un pesa de 190 a 220 miligramos, ¿no? Y obviamente la catarata, al cristalino, al formarse una catarata, al endurecerse, ¿no? Se va volviendo más pesada, ¿no? Por eso dice que aumenta con la edad. Entonces, ¿qué es la catarata? Es la pérdida de transparencia del cristalino, que va produciendo una disminución de la visión en la persona. Hay distintos tipos de cataratas, ¿no? Desde cataratas nucleares, cataratas corticales o cataratas subcapsulares posteriores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la catarata? Es una opacidad del cristalino, ¿no? El cristalino se va deshidratando, por decirlo así, y se va endureciendo y se va opacando, haciendo que el paciente tenga una disminución de la agudeza visual, ¿no? La catarata es la principal causa de ceguera en el mundo entero, ¿no? En el mundo, sobre todo en países no tan desarrollados, donde hay mayor pobreza, ¿no? Se ve que los pacientes tienen mayor incidencia de cataratas, ¿no? Bueno, para empezar acá, la clasificación de las cataratas, tenemos lo que es la clasificación de LOX 3, que divide las cataratas en una catarata nuclear, una catarata cortical y una catarata subcapsular posterior, ¿no? Las cataratas nucleares, como vemos en esta imagen, van desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Vemos acá, esta imagen de acá tenemos que la parte anterior de acá, la parte anterior es la cápsula anterior, la parte de acá cápsula posterior, y luego acá vemos que el núcleo, a medida que va aumentando el grado, se va opacando más hasta llegar a un grado máximo, que es nuclear 6. Esto de acá ya estaríamos hablando de una catarata hipermadura. Tenemos cataratas corticales desde el 1 hasta el 5, ¿no? Vemos unas ramificaciones. Esto es característico de las cataratas corticales. Y unas cataratas subcapsulares posteriores que al examen con la lámpara hendidura se ven mejor con el paciente dilatado y en retroiluminación. Vemos la parte de acá, ¿no? Es el 1, 2, 3, 4, 5. Las cataratas subcapsulares posteriores son las más incapacitantes. La mayoría de pacientes con catarata tienen una mala visión de lejos, pésima visión de lejos, sobre todo en las escolares. Pero los pacientes, ¿no?, mantienen una buena visión de cerca. ¿Y esto debido a qué? A que el índice de refracción aumenta al producirse la catarata, por lo que los pacientes mantienen, es más, incluso ven mejor de cerca, a pesar de que tengan la catarata, ¿no? Entonces, las cataratas nucleares, la visión básicamente es mala de lejos. A diferencia, por ejemplo, de las subcapsulares posteriores, que son las cataratas más incapacitantes. Las cataratas más incapacitantes, ya que el paciente no ve ni de lejos ni de cerca, ¿no? Entonces, la dividimos en una nuclear, cortical y subcapsular posterior. La subcapsular posterior es la catarata que está por debajo de la cápsula cristalina. Tiene un aspecto vacuolado, como vemos acá. Esto vacuolado, ¿no? Vacuolado, ¿no? Es más incapacitante y acá se encuentra en el punto nodal del ojo, justo en el centro, el punto nodal del ojo. Y visión cercana puede estar afectada, ¿no? Las cataratas nucleares, hay un aumento de la densidad del cristalino, ¿no? Hay un aumento de la parte del centro del cristalino, ¿no? Se va endureciendo como si fuera una piedra, ¿no? Y estas cataratas nucleares suelen asociarse a miopía y aumentan el índice. ¿Por qué? Porque aumentan el índice de refracción del cristalino, ¿no? Al endurecerse el cristalino aumenta el índice de refracción y el paciente obtiene la visión de cerca. Dice acá, visión de cerca conservada. De lejos sí va a ver muy mal. Las cataratas corticales pueden afectarse la corteza tanto anterior, posterior o ecuatorial, como hendiduras o vacuolas en las fibras del cristalino, ¿no? Se ve como hendiduras, como vacuolas, como unas ramificaciones, mejor dicho, ¿no? A nivel del cristalino, ¿no? Al examen con la lámpara de hendidura se ven unas ramificaciones, característico de las cataratas corticales. Los pacientes suelen referir destellos y peor visión en los días luminosos. Vemos acá una serie de cataratas, ¿no? Una catarata ya nucleares, una catarata blanca, hipermadura. Acá lo que tenemos acá es una catarata morganiana. ¿Qué es una catarata morganiana? Una catarata de Morgani es cuando la corteza se liquefacta, la corteza del cristalino de la corteza de la catarata se liquefacta y el núcleo cae,
el núcleo se luxa, el núcleo cae y la corteza se liquefacta. Eso se llama se llama catarata de Morgani. Catarata de Morgani. Acá vemos que ahí tenemos un cristalino subluxado. Un cristalino subluxado. Entonces se ve, por ejemplo, cristalinos subluxados en el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es característico de la subluxación del cristalino, por ejemplo, ¿no? Cataratas en pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes de la hiperglicemia se difunde. ¿Cuál es el origen de la catarata en los pacientes diabéticos? ¿No? Al haber una hiperglicemia, tanto así como hay la hiperglicemia, ¿no?, en la sangre, en su propio nombre lo que es hiperglicemia, también hay un aumento de la glucosa a nivel del humor acuoso. Y al aumentar el humor acuoso se difunde ese cristalino, ¿no? Recuerden lo que les dije, el cristalino, su función depende tanto del humor acuoso en la parte anterior como del vitrio en la parte posterior, ¿no? Al aumentar esta glucosa en el humor acuoso se difunde en el cristalino y en el cristalino se metaboliza el sorbitol, ¿no? El sorbitol por la aldosa reductasa. Y este sorbitol se va acumulando. Y al acumularse este sorbitol, el cristalino se va opacificando. Entonces, la catarata en el diabético se produce por el aumento del sorbitol en el cristalino. Y los pacientes con cataratas por diabetes tienden a ser cataratas corticales, ¿no? Cataratas en forma de ramificación. Catarata diabética predominantemente es cortical, pero también puede ser una catarata tipo nuclear, ¿no? Pero casi siempre cortical. El tratamiento es la cirugía, lo único que hay. Antes de hablarles del tratamiento, también hablarles de la catarata en los pacientes miopes. Cataratas en pacientes miopes tienden a ser cataratas subcapsulares posteriores. Acuérdense de eso. Cataratas subcapsulares posteriores, pacientes miopes. Ahora sí, tratamiento y la cirugía. Acá se puede hablar muchísimas cosas. El tratamiento de la cirugía de catarata, digamos que es el origen de existir, digamos, del oftalmólogo, ¿no? Desde tiempos remotos, ¿no? Se ha intentado extraer las cataratas de los pacientes seniles, ¿no? Al inicio, ¿no?, la historia de la cirugía de catarata, lo que se hacía era luxar el cristalino con una aguja, ¿no? Se hincaba y ¡pum!, se hundía el cristalino hasta el fondo del vitrio. Obviamente, en la antigüedad ese era el tratamiento, ¿no? Pero si alguien hace eso en la actualidad es una locura. ¿Por qué? Porque al mandar el cristalino hacia el fondo de ojo, lo único que va a causar es que haya vitraitis, lo único que va a causar es que haya desprendimiento de retina, lo único que va a causar es que haya endoftalmitis, ¿no? Y lo único que va a causar es que ese paciente quede afágico, con mala visión y con un problema inflamatorio de por sí, ¿no? Y la cirugía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Acá quería mostrarles un poco, para hablarles de la cirugía de catarata. Desde la cirugía de catarata abierta, que se hacía en la antigüedad, ¿no? La cirugía de catarata al inicio, la intracapsular. La intracapsular era que se sacaba todo el contenido de la catarata, incluido la cápsula. Recuerden lo que les comenté, que en la actualidad lo que se deja es la cápsula posterior para remover todo el contenido capsular, dejando la cápsula posterior y ahí poder colocar el lente intraocular. Pero estamos hablando de hace 30 años, no se hacía eso, lo que se hacía era sacar todo, incluido todo el cristalino en sí, incluido la cápsula. El paciente quedaba afáquico. El paciente, al quedarse afáquico y sacar toda la cápsula, no había dónde colocar lente intraocular. Bueno, igual en esa época no había lentes intraoculares, ¿no? Pero si hubiera querido poner un lente intraocular no se hubiera podido colocar. ¿Por qué? Porque no hay un saco capsular que pueda sostener el lente, ¿no? Y esos lentes tenían que usar esos pacientes operados de catarata en la antigüedad tenían que usar unos lentes grandazos de 12 dioptrías, ¿no? En forma de botella, ¿no? Los famosos lentes en forma de botella, de fondo de botella, tenían que usar esos lentes grandazos, usar lentes de contacto, ¿no? Pero al sacar con todo y cápsula, lo único que hace es que haya el vitrio, hay un mayor movimiento del vitrio, como les comenté en la clase de retina, no al haber mayor movimiento del vitrio, eso puede llevar a tracción y desprendimiento de retina, ¿no? Entre las imágenes que he colocado acá, he puesto una imagen de lo que es la cirugía extracapsular, ¿no? Que vino después de la intracapsular, donde se sacaba todo. En la extracapsular sí se dejaba el saco posterior, la cápsula posterior para colocar un lente, pero es igual una cirugía abierta.
corte, había sangrado, se coloca puntos, el paciente se va a un postquirúrgico prolongado, ¿no? Va a estar con dolor y sobre todo que estas técnicas abiertas, no la extracapsular, deja un astigmatismo alto, ¿no? Lo que se hace en esta técnica es hacer un corte a nivel escleral, mejor dicho, cerca del limbo, y por ahí sacar toda la catarata entera, ¿no? Vemos acá una catarata marrón, negra, hipermadura, dura, ¿no? Una técnica extracapsular, ¿no? Es un corte y por ahí se saca la catarata, ¿no? Y se colocan varios puntos, ¿no? Y estos puntos, la colocación de puntos es lo que ocasiona que el paciente tenga un astigmatismo alto, ¿no? Por eso esta técnica ya está en desuso. Se sigue haciendo, cierto, se sigue haciendo, inclusive en el hospital, pero digamos que lo último es la facomulsificación estopea, ¿no? Bueno, de la cirugía extracapsular, lo que se pasó es a una técnica de incisión pequeña o mini nuc. En la técnica de incisión pequeño mini nuc, lo que se saca es el cristalino también en la catarata entera también, pero con un corte no tan limbar, sino un corte escleral. Escleral, y se coloca, no se coloca puntos, si se coloca un solo punto. ¿Por qué? Porque este tipo de incisión que se hace es autosellante, o sea, no necesita puntos, ¿no? Y también se saca la catarata entera, ¿no? Es un tipo de catarata un tipo de cirugía de catarata muy buena, ¿no? Que se sigue haciendo en la actualidad y que es tan buena, se dice, como la facomulsificación, ¿no? Pero digamos de que igual al hacer un corte, al abrir el ojo, siempre hay más riesgo de mayores complicaciones. Por ejemplo, que se infecte, a que no sea la herida autosellante, la cámara se aplane y bueno, ¿no? Muchísimas complicaciones, ¿no? No viene el caso ahorita. Ahora, lo último que se hace en la actualidad es la facomulsificación. La facomulsificación es que a través de dos aberturas a nivel limbar, antes de 3.2 milímetros o de 2.7 milímetros, lo que se está viendo ahora son incisiones de nada más 2.2 milímetros o hasta de 1.8 milímetros, ¿no? A través de dos incisiones, meter la punta de faco y remover todo el contenido cataratoso, todo el contenido capsular cataratoso, remover a través de una incisión de tan solo 2.2 milímetros y dejar el saco capsular para ahí colocar un lente ocular. Como ven, es una cirugía relativamente rápida, ¿no? Dependiendo del cirujano, puede durar media hora o puede durar 10 minutos en un cirujano muy experto. Una cirugía con tan solo dos cortes de 2.2 milímetros, un corte de 2.2 milímetros como herida principal, un corte de 1.5 milímetros como herida accesoria, ¿no? Y remover todo el contenido cataratoso con tan solo 2.2 milímetros, sin corte, sin sangrado, con una recuperación postoperatoria rápida, ¿no? Al día siguiente ya el paciente ya está viendo muy bien. Ni siquiera al día siguiente, al acabar la cirugía, ya el paciente ya está viendo en HD, como se dice, ¿no? Entonces es la última cirugía de catarata, la facoemulsificación, ¿no? Entonces, en resumen, acuérdense, cataratas semióticos, suboculares posteriores, cataratas diabéticos, cataratas de tipo cortical, ¿no? Las cataratas las podemos dividir en cataratas nucleares, cataratas corticales, cataratas subcapsulares posteriores, ¿no? El cristalino sostenido por la zónula, ¿no? El cristalino, la acomodación para poder enfocar los objetos, la decisión músculo ciliar que relaja esta zónula, ¿no? Las partes del cristalino, una parte cortical, una parte nuclear, una parte subcapsular posterior, ¿no? Eso básicamente en lo que es cristalino.